Buenas tardes compañeros, buenas tardes ingeniero y buenas tardes público en general. Mi nombre es Lester Josué Mendoza Rosales. Soy cursante del curso de riegos de la Universidad Rafael Andívar, del campus Quetzaltenango. El día de hoy tengo la oportunidad de impartirles un poco de mi conocimiento y aprendizaje de lo que es el riego. El riego es una gran parte, o podemos decir es parte esencial del cultivo. Va de la mano el cultivo y el riego. Si queremos una buena producción, un buen desarrollo de un cultivo, va de la mano con el riego. Y la historia del riego en Guatemala es muy amplia, que yo la divido en dos etapas. La etapa antes de los españoles, la etapa prehispánica, y la etapa después de los españoles, la etapa posthispánica. Podemos ver que en la época prehispánica dice que la agricultura de riego en Baja Verapaz y Petén era muy amplia. Más que todo nuestros antepasados, los mayas, ellos fueron líderes y pioneros en la utilización y el manejo de riegos en sus cultivos. Ellos utilizaban tipos de canaletas donde se abastecían de una fuente, ya sea de un lago o de un río, para abarcar y llegar a sus cultivos, y esto les daba una mejor productividad y aumentaba su producción. También está la época colonial, que lo primero que hicieron los colonos, los dominicos, fueron una implementación de 2000 hectáreas de riego en zonas centrales y nororientes en el país, y esto ha venido evolucionando a través de la historia. El riego, ¿por qué es tan diverso en Guatemala? ¿O por qué cambia tanto? Debido a su diversidad de clima. Es diferente un riego en un cultivo aquí en la costa o un riego en zona fría. También podemos ver que tanto los mayas como los colonos, el uso del agua o la fuente de donde han extraído el agua son diversas. Pueden ser fuentes por el manto freático y haciendo pozos, o captación de agua de lluvia, por ejemplo, y el uso de fuentes como lagunas y ríos. Como les repito, esto es muy extenso, la historia del río en Guatemala es muy extensa, pero yo la divido en dos puntos importantes: antes de los españoles y después de los españoles, con los mayas y ya con los conquistadores. Bueno, la política de promoción de riego en Guatemala básicamente son leyes o legislación que trata de promover la modernización institucional, que las instituciones del servicio de agricultura y ganadería del país sean modernas, que cada día se vayan evolucionando conforme sus necesidades. La profesionalización de la gestión del riego en el MAGA. El Ministerio de Agricultura del país tiene la obligación de ponderar el riego, un buen riego adecuado para los cultivos, ya sean pequeños o grandes productores. La eficiencia en el uso del agua. No hay que tirar riego, no hay que regar solo por regar. Hay que ver lo necesario realmente del cultivo para poderle aplicar a la planta o al cultivo o a la plantación lo que realmente la plantación o el cultivo o la planta necesita, ni más ni menos. La ampliación de las áreas agrícolas bajo riego, aumentar el riego en las plantaciones. Esa es la promoción del riego en la legislación, en la política de Guatemala, en la ley guatemalteca. La ampliación del riego, que haya más áreas agrícolas con riego. Y el equilibrio en el uso del agua. Hay que usar el agua racional y razonalmente. No aplicar riego solo por aplicar, tirar agua solo por aplicar. Bueno, pasemos a la importancia del riego. Dice que el aprendizaje es de suma importancia para tener una buena producción. Por eso es necesario hacernos tres
tres preguntas. ¿Cuánto regar? ¿Cuándo regar? ¿Y cómo regar? Bueno, ¿cuánto regar? Nos vamos a que la planta, el cultivo es diferente. Todos los cultivos son diferentes. Y todos los cultivos tienen una necesidad diferente de agua. Por eso tenemos que ver lo que realmente el cultivo necesita para aplicar el riego necesario para el cultivo. ¿Cuándo regar? Esta pregunta se hace para medir las frecuencias en donde vamos a aplicar el riego. Hay que ver una frecuencia donde el riego que se aporte lo necesario, y tenemos que ver qué tiempo hay que esperar para aplicar el siguiente riego y cómo regar. Hay diferentes tipos de riego en Guatemala. Se usan diferentes tipos de riego. Está, por ejemplo, la aspersión que se utiliza aquí en el banano, el riego por goteo, nebulización, demasiado. Cada cultivo tiene su metodología de riego diferente. Bueno, parámetros importantes en el riego. Creo que no se ve un poco aquí. Bueno, la capacidad de campo. La capacidad de campo es básicamente el agua que el suelo es apta para aprovechar, y la capacidad que tiene el suelo para extraer ese agua y mantenerlo y abastecerlo a la plantación. La humedad aprovechable por las plantas es básicamente la humedad o el agua que la planta aprovecha de un riego. Siempre hay pérdidas, pero ahí en ese concepto nos estamos expresando sobre qué cantidad de agua realmente aprovecha la planta. El punto es permanente cuando la planta entra en un tipo como de estrés por un riego deficiente, un riego inadecuado, o básicamente cuando no hay riego. Bueno, ahorita también vamos a ver otros tipos de conceptos de riego, el riego agrícola. Se dice que el riego agrícola es una práctica antigua para una producción de alimentos. Como les mencionaba, que es una práctica que utilizaban nuestros antepasados, los mayas, que fueron pioneros en la agricultura. Y el agua depende el riego depende, de la disponibilidad del agua. Hay que tener una buena y adecuada fuente hídrica de agua para optar a realizar un buen riego. Dice que el riego actualmente va de la mano con el desarrollo tecnológico. Las tecnologías van cada vez evolucionando más, y la agricultura tiene que ir de la mano con la tecnología. Hay ya tecnologías que nos ayudan a mejorar el riego, que sea más, el rendimiento sea más óptimo, más adecuado, más preciso. A eso nos ayuda la tecnología en el riego. Y las líneas de trabajo para incrementar la producción. El riego es vital, esencial para un área agrícola en la hora de rendimientos, a la hora de que la producción sea adecuada, que la producción sea vasta, que la producción sea idónea, que la producción sea óptima. A todo eso nos beneficia el riego. Un buen riego, un riego adecuado. Bueno, aquí tenemos también otros factores a tomar en cuenta en el riego. La relación suelo-agua-planta. Esta trirrelación suelo-agua-planta nos da los parámetros químicos sobre qué suelo es apto para tal cultivo y tal riego. Aquí podemos ver tipos como donde podemos ver a qué suelos hay más, donde hay suelos con más encharcamiento, hay suelos con más infiltración. A eso para calcular eso nos ayuda la relación suelo-agua-planta. La zona radicular del cultivo para el diseño. Hay que tener en cuenta la zona radicular del cultivo para diseñar un sistema de riego. Cada cultivo es diferente, cada tipo de planta es diferente. Y dependiendo
qué tan grande o qué tan óptima sea o qué tan alta sea la extracción de agua de la zona radicular de la plantación. Así podemos tener un diseño de riego. Bueno, y los cálculos de las láminas de agua. Aquí vamos a calcular realmente lo que el agua, lo que el suelo necesita a la hora de ejecutar un primer riego. De ahí, por ejemplo, esa sería la lámina neta. Y de ahí van a hacer riegos de reposición de agua, cuando dependiendo de la capacidad de campo, qué tanto es el suelo apto para mantener la humedad. Ahí vamos a ver cómo vamos a reponer agua con cálculos de lámina bruta. Y bueno, como pueden ver, estoy en una plantación que es banano, y podemos ver al lado tenemos la plantación de palma africana. El riego es vital en estos cultivos. No hay un día que no se riegue. Hay un departamento exclusivo de riego para investigación, para mejoramiento del riego en los cultivos. Estoy en la agroindustria Jame, y ya en la práctica es muy necesario los conocimientos que he obtenido en mi curso de riegos. El riego va de la mano con la plantación, es vital, el agua es vida, y hay que hacer un buen uso del agua, ya que el agua a la larga no es un recurso finito, puede acabarse algún día si no se usa adecuadamente. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias y hasta la próxima.